A 3000 metros de la costa de Dominica, en una noche sin luna, una grabación captó algo imposible. Bajo una columna de agua negra y muda, apareció una secuencia de chasquidos que no sonaba a ruido. Sonaba a intención. Cuando la pantalla mostró 4 palabras traducidas por una máquina, el equipo entero se quedó en silencio. Nadie respiró durante unos segundos. Entonces entendieron que estaban mirando el primer mensaje salido de la boca de un cachalote. Ese instante no empezó en el océano. Empezó en un pasillo. Años antes, en Harvard, un biólogo marino escuchaba sonidos de cachalote mientras revisaba material de otro estudio. Eran chasquidos secos, duros, como golpes diminutos sobre madera mojada. Nada parecía especial. Nada, salvo que una criptógrafa del Instituto Tecnológico de Massachusetts pasó por la puerta abierta, frenó en seco y volvió la cabeza. Dijo una sola frase, aquello le recordaba al código Morse. Y esa observación, lanzada casi al pasar, abrió una puerta que nadie había querido empujar. Mire bien esa escena. Un hombre con auriculares. Una oficina tranquila. Un sonido que parecía banal. Y, de pronto, la sospecha de que el mar llevaba décadas hablando en un idioma oculto. Así comenzó todo. La idea que dominaba la ciencia era simple. Los cachalotes emitían secuencias de clics llamadas codas. Sirven para avisar de peligro, marcar presencia, mantenerse unidos. Útiles, sí. Pero simples. Demasiado simples para que alguien sospechara una estructura más profunda. Durante mucho tiempo, esa fue la frontera cómoda de la explicación. Hasta que una iniciativa internacional decidió dejar de escuchar fragmentos sueltos y empezar a escuchar miles de ellos. Ahí cambió el juego. Un sistema de inteligencia artificial fue alimentado con miles de archivos de audio recogidos durante años. El material venía de una región concreta del Caribe, cerca de Dominica, donde se siguieron grupos familiares de cachalotes generación tras generación. No era una recolección casual. Era paciencia convertida en archivo. Paciencia y mar. Y entonces llegó el golpe. El sistema no encontró unas pocas docenas de patrones, como se esperaba. Encontró muchos más. Cientos de combinaciones distintas. Eso no es un matiz. Es una ruptura. Porque cuando un supuesto lenguaje deja de parecer una lista corta de alarmas y empieza a mostrar variaciones internas, ritmos, repeticiones y cambios de cadencia, lo que uno ve ya no es ruido. Es estructura. Es orden. Es algo que se comporta como lenguaje. Piense en eso por un momento. No en un animal inteligente en sentido abstracto. Piense en una criatura a la que hemos oído durante décadas sin entenderla. Debajo de nosotros, en la oscuridad, alguien insistía en usar reglas. Y nosotros no las veíamos. Una parte especialmente inquietante del hallazgo fue esta. Ciertos patrones aparecían una y otra vez a lo largo de décadas de grabaciones. No eran caprichos de una sola temporada. No eran accidentes. ¿Volvían? Persistían. Como si generaciones enteras de cachalotes conservaran una memoria sonora compartida. Como si lo que decían se transmitiera del mismo modo en que un pueblo transmite una costumbre antigua. Sin libros. Sin pizarras. Solo mar y oído. Y eso nos obliga a imaginar la escena desde abajo. Imagine la noche en el Caribe. El agua está quieta en la superficie, pero abajo es un reino de presión y sombra. Allí navega una hembra con su cría, y un poco más allá otro grupo responde con chasquidos breves, precisos, casi secos. No hay voces humanas. No hay palabras como las nuestras. Pero sí hay intercambio. Sí hay respuesta. Sí hay un sistema. La gran pregunta es qué estaban diciendo antes de que nosotros, por fin, aprendiéramos a escuchar. El paso más delicado vino después, cuando el análisis ya no solo reconoció patrones, sino combinaciones con apariencia de gramática. Los clics no parecían amontonados al azar. Tenían estructuras internas. Algunos iban más rápidos. Otros marcaban pausas. Otros añadían pequeñas variaciones encima del pulso principal, como si adornaran una frase. Eso no prueba un diccionario humano. Pero sí sugiere algo mucho más serio, que el mar no estaba emitiendo simples alarmas,
sino unidades organizadas de comunicación. Y aquí aparece el dato que sacudió a la gente del proyecto. La máquina consiguió aislar una secuencia traducida a 4 palabras. 4. No una novela. No una conferencia. Apenas una frase corta. Pero suficiente para cambiar el aire de la sala. Suficiente para obligar a los investigadores a callar. Porque esas 4 palabras no sonaban amables. Según quienes vieron el resultado, el mensaje describía a los humanos con muy mala luz. No hace falta exagerarlo más. A veces, una frase breve basta para enfriar una habitación entera. Recuérdelo así, el hallazgo no fue solo que un animal hablara. Fue que, por primera vez, alguien pareció entender un fragmento de lo que ese animal llevaba mucho tiempo diciendo. Y lo que decía no era casual. La historia, sin embargo, tiene una raíz aún más extraña. Todo empezó con una sospecha privada, casi accidental. Un hombre que no estaba buscando una revolución oyó algo en unos chasquidos. Una mujer especializada en descifrar códigos notó que aquello no era simple ruido. A veces, la gran historia científica no nace en un laboratorio brillante. Nace en un pasillo. Nace cuando 2 personas reconocen, en un sonido viejo, la forma de una puerta cerrada. Después vinieron más instituciones, más apoyo, más trabajo de campo. Harvard. MIT. Berkeley. Equipos enteros. Una estación permanente en la isla. Una costa patrullada con micrófonos y paciencia. Todo eso para responder una pregunta que ya no parecía ridícula, ¿y si lo que llamamos canto de ballena era, en realidad, conversación? Porque ahí está el verdadero centro del misterio. No es solo cuántas codas existen. No es solo cuántos archivos se reunieron. Es que durante años se creyó que la mente de estos animales cabía en un puñado de señales. Y ahora el archivo sugiere otra cosa. Sugiere un sistema mucho más amplio, más antiguo y más vivo. Un sistema que estuvo ahí mucho antes que nosotros. Observe la ironía. Los cachalotes poseen el cerebro más grande que ha existido en la Tierra. Y lo han tenido durante muchísimo más tiempo que nuestra especie. Nosotros llegamos tarde. Muy tarde. Ellos ya estaban aquí, descendiendo y subiendo desde la oscuridad, comunicándose entre sí cuando el mundo humano todavía no había empezado a nombrarse. Y ahora una máquina acaba de abrir la primera rendija. La parte más inquietante no es el número de archivos. Ni siquiera la traducción. Es la persistencia. Esas mismas formas aparecen una y otra vez, como si el océano conservara una conversación antigua bajo la piel del agua. Como si, desde hace décadas, un mensaje estuviera cruzando el mar y nadie supiera distinguirlo de un simple chasquido. Escuche esto con atención. Si una frase pudo salir del ruido, entonces el ruido nunca fue ruido del todo. Fue un lenguaje esperando al intérprete correcto. Y lo peor, o lo más fascinante, es que esa primera frase quizá no fue un saludo. Quizá fue una advertencia. Entre 2020 y 2023, el equipo comenzó a bajar dispositivos de succión directamente sobre los cachalotes. Se adherían a la piel como pequeñas ventosas negras. Y desde allí grababan un sonido limpio, casi imposible, de cientos de animales distintos. Cada aparato llevaba 3 micrófonos sincronizados. Eso permitía separar voces que se cruzaban al mismo tiempo, como si alguien deshiciera un nudo hecho de ruido, respiración y chasquidos. Nunca antes habían logrado tanta precisión. Piense en eso por un momento. No era un solo animal aislado. Eran varias familias hablando al mismo tiempo en el mismo mar. Luego vino la masa bruta de datos. Más de 9000 grabaciones. Cientos de horas de audio. Un océano entero convertido en números. Y cuando ese material pasó por un algoritmo de aprendizaje profundo, la máquina empezó a ordenar lo que nadie había visto con claridad. El resultado fue mucho más grande de lo esperado. No aparecieron 21 códigos. Aparecieron 156. Y no eran señales cerradas, repetidas como botones. Eran combinaciones. Un sonido grave podía cambiar si se le añadían pequeños chasquidos. También podía alterarse el ritmo, o la cadencia, o la forma en que caía la secuencia.
Igual que en una conversación humana, donde una misma palabra puede sonar distinta según la pausa, el acento o la intención. La mente se detiene ahí. Porque eso ya no parece simple ruido. Los investigadores terminaron llamándolo alfabeto fonético del cachalote. Y ese nombre pesa más de lo que parece. Un alfabeto no es una lista. Es un sistema. Son piezas limitadas que, al juntarse, pueden producir una cantidad enorme de mensajes. En el habla humana ocurre exactamente eso. No necesitamos infinitos sonidos. Nos bastan unos pocos. Después vienen la gramática, el orden, la combinación. Y de ahí salen preguntas, órdenes, recuerdos, advertencias, plegarias. Todo. Eso es lo inquietante. No la cantidad de sonidos, sino lo que permiten construir. La doctora Daniela Rustler dijo, tras la publicación de los resultados, que la complejidad era mucho mayor de lo que se creía. Y tenía razón para decirlo con cautela. Porque si esos bloques son reales, entonces estamos frente a una forma de estructura que nadie esperaba encontrar tan abajo, tan lejos, tan viva. Pero el alfabeto fue solo el primer golpe. El segundo hallazgo fue todavía más extraño. Y llegó en forma de vocales. Aquí conviene detener la imagen. Imagine un laboratorio silencioso, una pantalla encendida y un lingüista observando una secuencia de clics marinos una y otra vez. Ese fue el trabajo de Gaspar Virucé, de la Universidad de California en Berkeley. No entró al proyecto para buscar lenguaje en ballenas. Entró buscando patrón en los chasquidos. Lo que vio lo obligó a dejar la taza de café a un lado. Allí estaban. Sonidos parecidos a vocales. Uno recordaba a la A de father. Otro se parecía a la I de sí. Y, además, surgían diptongos, transiciones suaves, como cuando una vocal se desliza hacia otra dentro de una misma sílaba. Como si el sonido tuviera una curva interna. Escuche esa idea con calma. No eran solo chasquidos sueltos. Había forma. Había transición. Había algo que se movía dentro del sonido. Y eso es lo que descoloca a cualquiera. Porque los cachalotes viven en una oscuridad total, a más de 1,5 kilómetros bajo la superficie. Allí no hay rostro que leer. No hay gesto. No hay color. Solo presión, sombra y eco. Aún así, parecen haber desarrollado, por su cuenta, estructuras vocales que recuerdan rasgos básicos del habla humana. Eso golpeó a la comunidad científica como una ola negra. Durante mucho tiempo, las vocales fueron vistas como una frontera. Un rasgo que separaba de forma casi absoluta el lenguaje humano de la comunicación animal. Los pájaros cantan. Los perros ladran. Las ranas croan. Pero los humanos hacemos algo distinto. Moldeamos el aire con una precisión extraordinaria para producir frecuencias exactas, vocales claras, cadenas de sonido que sostienen cada idioma conocido. Se creyó que eso era nuestro. Solo nuestro. Los datos del cachalote hacen tambalear esa certeza. No dicen que hablen como nosotros. Dicen algo más incómodo. Dicen que la arquitectura básica de su comunicación se parece demasiado a una arquitectura de lenguaje. Recuérdelo así, no se trata de una imitación superficial. Se trata de una estructura. Antes, muchos investigadores describían el sistema de los cachalotes como una especie de código Morse submarino. Golpes separados, secuencias rígidas, un intercambio mecánico. Pero este nuevo cuadro cambia todo. Ahora sus llamadas se parecen más a vocales larguísimas, lentas, deformadas por el agua y la distancia. Muy lentas. Demasiado lentas. Y justo ahí empieza el verdadero problema. Porque si aceptamos que hay vocales, si aceptamos que hay combinaciones, si aceptamos que hay piezas que se ensamblan con reglas internas, entonces la discusión deja de ser sobre animales ruidosos. Empieza a tocar una idea más grande. Una idea que ha sostenido durante siglos la separación entre el ser humano y el resto del mundo vivo. La creencia de que nosotros estábamos solos en esto. La idea de que solo nosotros podíamos tomar elementos limitados y convertirlos en significado infinito. Solo nosotros, con lenguaje, símbolos y gramática. Solo nosotros, con historias, leyes y memoria escrita.
Solo nosotros, con civilización. Pero si un cachalote posee vocales, si combina bloques sonoros y si los organiza de forma flexible, esa muralla empieza a agrietarse. Y cuando una muralla así se agrieta, no solo cae una teoría. Cae una imagen de nosotros mismos. Para entender por qué esto importa tanto, hay que mirar primero al animal. Imagine al cachalote no como una ballena cualquiera, sino como una criatura de gran inteligencia, una masa viva que puede bajar a la oscuridad como si descendiera a un pozo sin fondo. Su cerebro es el más grande de todos los animales de la Tierra. Pesa casi 6 veces más que el nuestro. No es un detalle menor. Vive además en grupos familiares matriarcales. Las hembras mayores guían unidades extendidas que pueden reunir varias generaciones. No estamos hablando de manadas vagas. Estamos hablando de familias con memoria, jerarquía y costumbre. Grupos que mantienen tradiciones propias. Cada familia puede cazar de manera distinta. Puede seguir rutas distintas. Puede enseñar a sus jóvenes técnicas distintas. Y todo eso no pasa por la sangre solamente. Pasa por aprendizaje social. Por observación. Por convivencia. Por herencia viva. Eso ya es cultura. No instinto puro. No reflejo ciego. Culture. Y mientras esa cultura se transmite, ellos cazan en una oscuridad que casi nadie puede imaginar. Se hunden miles de pies bajo el mar, donde la vista no sirve. Allí dependen de la ecolocalización y de una coordinación que todavía no entendemos del todo. Imagine ese descenso. Agua negra. Presión aplastante. Un cuerpo enorme moviéndose sin ver nada. Y, aún así, coordinando con otros. Guiándose por señales que pasan de uno a otro como si fueran instrucciones codificadas. No es una tarea simple. Nunca lo fue. La comunicación necesaria para organizar una caza así no puede ser elemental. Tiene que ser rica. Flexible. Capaz de cambiar según la situación. Capaz de mantener unido a un grupo en un entorno donde cualquier error puede dejar a un animal solo en la oscuridad. Ahí está la clave. Si estos sonidos realmente funcionan como piezas combinables, entonces no estamos frente a un simple repertorio de ruidos marinos. Estamos frente a una herramienta social. Una herramienta para coordinar, enseñar, recordar y mantener la cohesión de una familia que vive bajo una presión inimaginable. Y eso cambia la pregunta central. Ya no es solo si los cachalotes se comunican. Eso quedó atrás. La pregunta real es otra. ¿Qué clase de mundo social necesita un lenguaje tan complejo para sostenerse en la oscuridad? Esta es la parte a la que casi nunca se le presta suficiente atención. Y, sin embargo, aquí está la clave. Sanejero pasó 13 años siguiendo a las mismas familias de cachalotes frente a Dominica. 13 años mirando los mismos rostros bajo el agua. 13 años para notar lo que una expedición corta jamás vería. Piense en eso un momento. Un grupo de hembras, crías y hermanas que se repite, estación tras estación, como una misma casa flotando en mar abierto. Ahí, entre colas, chasquidos y cuerpos enormes deslizándose en silencio, Jero empezó a ver algo casi imposible de ignorar: los cachalotes no solo se acompañan. Se contestan. Los primos juegan y parecen hablar al mismo tiempo. Una madre deja a su cría al cuidado de otra hembra, antes de alejarse a comer en las profundidades. Intercambia una serie de sonidos breves, como si dejara una instrucción al salir por la puerta. No hay caos ahí. Hay orden. Hay turno. Hay ritmo. Y eso cambia todo. En estas familias, una conversación puede durar una hora entera. Varias ballenas emiten chasquidos, se pisan unas a otras, responden por turnos, se completan. Se interrumpen, sí. Pero no como nosotros cuando peleamos por hablar. Lo hacen como si conocieran una cadencia compartida. Como si supieran exactamente cuándo entrar. Escuche esa escena en su mente: agua oscura, cuerpos inmensos alrededor, y una red de voces golpeando la profundidad como dedos sobre madera. No es ruido. Es diálogo. Y si eso ya resulta inquietante, espere un poco. Porque los cachalotes pueden vivir hasta 70 años. Algunas de las hembras que hoy dirigen esos grupos vivieron en tiempos de la caza industrial.
Imagínelo con claridad, una matriarca vieja, con décadas de memoria en un cerebro enorme, llevando dentro el recuerdo de un mundo donde mataron a su familia a escala industrial. Lo que sea que recuerden, lo recuerdan en un océano que nunca olvidó el peligro. Los investigadores creen que ese mundo dejó marcas en su lenguaje. Marcas de pérdida. Marcas de amenaza. Marcas de daño. Y hay una escena que lo deja todavía más claro. Cuando un vallenato muere, las familias no se separan de inmediato. Permanece junto al cuerpo durante días. Se quedan allí, alrededor del pequeño cadáver, emitiendo intercambios graves y lentos que no suenan como nada más en la grabación. Imagine la superficie quieta. El lomo inmóvil. El agua oscura alrededor. Y debajo, esa especie de vigilia hecha sonido. Tienen palabras para el duelo. Tienen palabras para el peligro. Tienen palabras para el derrumbe de algo que ya no volverá. Y han mirado hacia arriba, hacia el lugar donde llegan los barcos, donde empieza el estruendo, donde nacen las amenazas, durante muchísimo más tiempo del que las instituciones humanas se tomaron en serio su mundo. Por eso, cuando la inteligencia artificial por fin empezó a unir esos sonidos con significados, el resultado no sorprendió a quienes realmente habían estado escuchando. Lo que hizo fue confirmar algo que quizá llevaban diciendo entre ellos desde hacía años. La primera traducción llegó como una sacudida. Y aquí es donde la historia cambia de temperatura. Porque traducir un lenguaje no humano no se parece en nada a pasar texto por un programa automático. No es copiar una clave y pegar una palabra. El significado depende del contexto. Una misma señal puede decir una cosa en una situación y otra completamente distinta en otra. Depende de quién habla, quién escucha y qué está ocurriendo alrededor. Antes de traducir nada, la máquina tuvo que aprender algo mucho más difícil. Tuvo que aprender el escenario. Y ese escenario se lo dieron los biólogos del proyecto. Cada código grabado estaba unido a un individuo concreto gracias a años de identificación fotográfica. Un mismo animal, una misma historia, una misma voz repetida en distintas circunstancias. Luego venían las preguntas verdaderas: quién estaba presente, qué hacían, qué veía la cámara en la superficie, qué pasaba en el fondo, qué temperatura había, qué tan profunda era el agua, si había presas cerca, si pasaban barcos, si el mar estaba lleno de ruido. Piense en esa labor como quien recompone una escena del crimen sin haber visto el golpe. Solo quedan huellas, movimientos, respuestas. Y, poco a poco, una pauta. Algunos códigos aparecían una y otra vez durante la coordinación de alimentación. Otros surgían cuando una madre se movía con su cría. Eso era esperable. Pero había un tercer grupo. Y ahí empezó el verdadero escalofrío. Había secuencias que aparecían después de una perturbación fuerte. Después del paso de un barco grande. Después de maniobras militares con sonar en la región. Después de la muerte de un vallenato. En cada caso, las vocalizaciones del grupo se alargaban durante horas. No eran llamadas aisladas. Eran sesiones enteras. Escuche eso despacio. Horas. Y en esas sesiones, la inteligencia artificial empezó a detectar un conjunto de códigos que se repetía con una forma distinta. Más complejo. Más largo. Más gente participando al mismo tiempo. Como si el grupo entero entrara en una misma sala invisible y se pusiera a procesar lo ocurrido. Los investigadores no lo llamaron conversación casual. Lo describieron como procesamiento grupal de información. Dicho en simple, el grupo estaba reaccionando a algo, juntos, en voz alta. Ahora imagine el peso de eso. No un animal respondiendo solo. Varios animales pensando el mismo peligro al mismo tiempo. Ahí fue donde comenzó a aparecer la parte más inquietante. Porque no eran sonidos cualquiera. Eran secuencias que el sistema ya había marcado como estructuralmente distintas. Más ornamentadas por dentro, más largas, más compartidas. Como si el lenguaje cambiara de forma cuando el miedo entraba en la sala. Ese es el punto que lo vuelve tan difícil de olvidar. No estaban emitiendo solo una alarma. Parecían estar organizando una respuesta. Y si se perdió un segundo, vuelva a poner la escena en su cabeza: una familia de gigantes bajo el agua, el eco de un barco alejándose, el ruido mecánico aún vibrando en la columna del océano.
Después, horas de intercambios profundos. No silencio. Trabajo. Entonces llegó la noche en el laboratorio. Fue después de medianoche, en un edificio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, cuando la primera coincidencia semántica apareció en la pantalla. La doctora Pratucha Sharma era la única persona que quedaba en el lugar. Estaba de espaldas al monitor cuando el proceso terminó. Ella esperaba lo de siempre, otro bloque de correspondencias incompletas, otro tipo de ruido elegante que no terminaba de decir nada. Pero esta vez no. Giró la silla despacio. Mire esa imagen con cuidado. Una sala vacía. Luz blanca. Pantalla encendida. Una mujer sola frente a algo que no debería entenderse. En la pantalla había 4 palabras. Las leyó una vez. Luego otra. Y se quedó inmóvil. Después se echó hacia atrás y levantó la vista al techo, como hacen las personas cuando la mente tarda en aceptar lo que los ojos ya vieron. No era sorpresa común. Era otra cosa. Era el instante exacto en que el mundo conocido se estrecha. Entonces tomó el teléfono y llamó a David Gruber. «Creo que están hablando de nosotros», le dijo. Esa frase quedó suspendida en el aire como una soga tensa. Porque la traducción, obtenida a partir de una secuencia registrada durante una vocalización grupal después de que un carguero cruzara a toda velocidad la zona principal de los cachalotes, sigue bajo revisión. Pero en la grabación interna de la reunión, más tarde compartida con periodistas científicos, la voz de Sharma fue mucho más clara al explicar lo que aquello parecía significar. Los cachalotes, dijo, estaban advirtiéndose entre ellos que tuvieran cuidado con nosotros. Un aviso. Uno que casi nadie escuchó a tiempo. Y aquí está lo verdaderamente extraño. La secuencia responsable de esa frase no era especial a simple vista. No llevaba una marca evidente. No parecía un código de emergencia. Era una pieza más dentro del repertorio. Y precisamente por eso el hallazgo resulta tan perturbador. Porque si una señal aparentemente común puede acabar significando ojo con los humanos, entonces el peligro no estaba escondido en una sola palabra. Estaba repartido por todo el lenguaje. Y eso abre una puerta que nadie quería abrir del todo. No era una rareza perdida en el fondo de los registros. Era una de las secuencias más repetidas de todo el archivo. 9000 grabaciones. Y en muchas de ellas, ese mismo patrón volvía una y otra vez, como un golpe seco bajo el agua. Distintos grupos de cachalotes. Distintos años. Zonas separadas por miles de kilómetros de mar abierto. Y, sin embargo, la misma señal reaparecía, con pequeñas variaciones, como si algo muy antiguo estuviera siendo dicho de nuevo. Escuche esto con calma, si la traducción es correcta. Estos animales han estado emitiendo esa llamada desde que empezamos a grabarlos. Durante décadas, hablaban. Nosotros no sabíamos leerlo. Eso fue lo que dejó pensando a David Gruber desde el primer momento. Y no lo soltó. En un podcast científico de comienzos de 2024, explicó que poco a poco los cachalotes iban entregando sus secretos. Pero la pregunta verdadera llegó después, más incómoda y más grande. No era solo que se decían entre ellos. Era otra cosa. ¿Qué están diciendo de nosotros? Piense en eso un instante. No como una idea abstracta. Imagínelo como una conversación viva, flotando en la oscuridad azul del océano. Si estos animales llevan años produciendo vocalizaciones complejas, ligadas al contexto, y esas vocalizaciones se relacionan con nuestra actividad, entonces no estamos frente a criaturas que simplemente soportan el cambio. Estamos frente a observadores. A testigos. A seres que registran lo que hacemos y, quizá, lo comentan entre ellos. Eso cambia todo. Cambia la forma de mirar al mar. Cambia la forma de mirar a los propios cachalotes. Y aquí llega la parte que pesa de verdad. Antes de que los grandes balleneros vaciaran el océano, los investigadores estiman que podía haber alrededor de 1 millón de cachalotes en el mundo. Después de 2 siglos de caza industrial, esa cifra se había desplomado. Cuando por fin se prohibió la caza comercial, ya quedaban muchos menos. Demasiados menos. Durante el apogeo de aquella matanza, decenas de miles caían cada año.
Fue una herida lenta, pero brutal. Y no solo se cazaba un animal. Se rompían familias enteras. Porque el cachalote no vive como una pieza aislada. Vive en grupos fuertes. Aprende. Recuerda. Transmite conductas. Lleva una memoria social que pasa de unos a otros. Ahora imagine a una especie así, atacada durante generaciones por arpones, barcos y ruido. Una especie que ya tenía su propio sistema de comunicación. Ya tenía códigos. Ya tenía vocales. Ya tenía algo que, para entendernos, se parece a una gramática de combinaciones. Ellos hablaban cuando aparecieron los arpones. Eso es lo inquietante. No descubrimos su conversación. La interrumpimos. Y luego cambió la amenaza. Ya no fue solo el acero. Fue el mundo entero convertido en estruendo. Los choques con barcos matan a miles de grandes ballenas cada año. El ruido submarino creció con el tráfico marítimo, con los sonares militares, con las prospecciones del fondo marino. Desde los años 60, ese ruido de fondo fue subiendo, década tras década, hasta volverse una pared invisible. En ciertos rangos de sonido, el océano hoy es mucho más ruidoso que antes. Casi irreconocible. Visualice ahora a un cachalote intentando comunicarse a kilómetros de distancia, a través de una extensión de agua oscura, mientras alrededor todo vibra y ruge. Es como hablar en una habitación donde nadie calla nunca. Y aún así, ellos siguen. Siguen enviando señales. Siguen respondiéndose. Siguen moviéndose en ese mundo herido. No porque no entiendan el peligro, sino porque viven dentro de él. Ahí está la parte que muchos pasan por alto. La señal de advertencia más repetida en el archivo no aparece en las grabaciones más antiguas. Empieza a hacerse mucho más frecuente a comienzos de los años 2000. Justo entonces, el paso de enormes cargueros por zonas del Caribe donde viven estos animales se disparó. No es una coincidencia pequeña. Es una línea que sube junto a otra línea. Más barcos. Más ruido. Más alerta. El mensaje se vuelve más insistente. Eso es lo que el sistema detectó. No solo un aviso. Un aviso que se intensifica con el tiempo. Los cachalotes no están reaccionando a un instante aislado. Están siguiendo nuestra escalada. Están midiendo, de alguna manera, cómo invade el hombre su mundo. Mire el mar otra vez en su mente. Ya no como una superficie tranquila. Piense en él como un lugar lleno de ecos cruzados, de familias separadas por motores, de llamadas que chocan contra hélices, de vidas que intentan mantenerse unidas en medio del estrépito. Ese es el verdadero hallazgo. No que los cachalotes emitan sonidos. Eso ya lo sabíamos. Lo que ahora parece emerger es algo más oscuro. Nos han estado oyendo. Nos han estado observando. Y quizá, durante todo este tiempo, nos han estado advirtiendo entre ellos. El océano no está en silencio. Y en la penumbra bajo las olas, una señal sigue creciendo.